Hola audiencia de Forbes Centroamérica y República Dominicana. Mi nombre es Israel Pantaleón. Hoy conversaremos con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Buen día, presidente. Hola, ¿cómo estás? En últimas fechas, el número de contagios por COVID-19 ha aumentado en el país, pero a mí me gustaría saber, desde su perspectiva, cuáles son los motivos o factores que han incidido en este aumento. Este ha sido ciertamente uno de los años más duros, creo que no solo en Costa Rica, sino en la región y el mundo. Y debe ser uno de los contextos más duros para gobernar, porque no solo tenemos una pandemia que afecta la salud y las economías del planeta completo, sino que también vivimos tiempos globales de desaceleración y recesión económica, una economía abierta a todos. La economía de un país ya afecta a un país de por sí. Que todas las economías mundiales estén afectadas tiene un efecto bola de nieve. Y también vivimos como democracias abiertas tiempos en los cuales tenemos que trabajar y hacer política pública en tiempos de redes sociales, de gran discusión pública, a veces incluso de noticias falsas. Entonces es un escenario muy complejo, creo que inédito para gobernar. No obstante eso, creo que hay muchas oportunidades. El COVID-19 está haciendo que tengamos que sacar lo mejor de nosotros mismos para enfrentarlo. Creo que esa es la forma de hacerlo, no perder el optimismo, el trabajo colaborativo, eh, la resiliencia y seguir luchando, porque el COVID no se irá en días o semanas. Esta pandemia tardará todavía un poco más y debemos seguir resilientes, inteligentes, esforzados para superarla. Bueno, presidente, Costa Rica ha sido uno de los ejemplos a nivel regional y a nivel global sobre el manejo de la pandemia. Sin embargo, en últimas fechas, el aumento en los casos ha ido en un franco crecimiento. Nos gustaría saber a qué se debe esta situación. Bueno, hemos tenido una segunda ola pandémica, donde ha habido más, en efecto, más casos. Una primera ola muy relacionada con el ingreso del COVID, particularmente desde aeropuertos. Y ahí, una vez identificados los casos, hicimos la primera serie de cierres y de medidas para proteger la salud. Y en ese primer periodo logramos salir adelante, pero también alertamos que era un éxito frágil y que teníamos que seguir con la guardia en alto. En esta segunda ola pandémica tenemos un importante flujo, particularmente por las fronteras terrestres, a pesar de que ellas están cerradas, pero hemos visto un creciente número de casos. Aún que están los casos crecientes, las acciones que han hecho han logrado que todavía no tengamos una saturación de nuestros sistemas sanitarios. Es decir, los hospitales, si bien registran incrementos de personas hospitalizadas o de uso de cuidado, de unidades de cuidado intensivo, nuestra capacidad no se ha agotado aún. Y las medidas que estamos tomando en este momento lo que están buscando es aplanar la curva y aplacar la curva, este segundo momento, para que no lleguen a saturarse. Y lo que estamos previendo es una medida que llamamos martillo, bajo esta teoría, para que a final de este mes podamos ver esa reducción en casos y contagios, para luego aplicar un periodo de apertura, sobre todo para dar un respiro a la economía nacional. Como usted bien menciona, presidente, eh, Costa Rica está implementando un plan llamado Martillo. Nos gustaría saber en qué consiste este y cuáles son sus beneficios. Bueno, hubo un ingeniero que escribió un artículo iniciando la pandemia que denominaba esta estrategia el martillo y la danza. Esto porque es la estrategia en la cual se generan periodos donde hay mayor restricción a la movilidad y a la apertura de actividades, y otros periodos donde se relaja para permitir mayor actividad económica. Esto
para que en los periodos que hay restricción, que es lo denominado el martillo como para golpear y aplanar la curva, se reduzca el número de contagios. Pero como la estrategia no solo puede ser un confinamiento o cierres prolongados, esto es una alternancia entre medidas de restricción y medidas de apertura o de relajación. Eso es lo que estamos aplicando para lograr manejar el número de contagios, para que no haya saturación en los hospitales, pero al mismo tiempo para que no haya un cierre total de las actividades económicas. Nosotros hemos implementado medidas de restricción vehicular o de cierre de locales comerciales, por ejemplo, temporal, pero no hemos hecho toques de queda o no hemos hecho cuarentenas o confinamientos absolutos. Nunca hemos llegado a ese extremo. Toda aquella actividad económica que hemos podido mantener vigente, lo hemos hecho para buscar reducir la destrucción y el impacto en el empleo y en los ingresos de los hogares. Pues lo que esperamos es, este cierre tuvo dos objetivos muy particulares. Uno, contener el número de casos que venía creciendo de manera exponencial. Entonces ya los casos, si bien hay casos nuevos, no hay un crecimiento tan acelerado de los mismos. Entonces ahí se logra controlar la pandemia. Por otro lado, buscó generar lo que llaman recobrar el rastro o la trazabilidad del virus. Eso quiere decir que cuando se identifica una persona contagiada, se tiene el rastro de los nexos que tuvo para saber cómo llegó el virus allí. Estamos recobrando ese rastro para poder contener mejor la pandemia. Entonces, y a la vez, esta aplicación de la medida en estos, lo que va de las últimas 2 semanas de este mes, lo que busca es eso, que no se saturen los hospitales y las unidades de cuidados intensivos. Esas medidas han dado resultados y si bien sería aventurado decir cuál es el número exacto que tendríamos a final de mes, lo que sí podemos decir es que la trayectoria es a reducir el número de contagios, a evitar la saturación y a recobrar la trazabilidad del virus. ¿Para qué? Para en agosto iniciar un periodo de apertura con ciertas restricciones, pero apertura, que durará un periodo de tiempo y probablemente haya que luego ir a otro periodo donde se vuelve a generar un poco más de cierre y ahí estar alternando entre esos dos tipos de medidas. Ahora bien, presidente, nos gustaría que nos platicara cuál es la estrategia de su gobierno para la reducción del déficit fiscal luego de que la OCDE estimara que este podría ser del 9% para 2020. Bueno, es un escenario complicado, pero no imposible de lograr. Al contrario, tengo una gran confianza de que podremos salir adelante. En el primer año de mi gobierno, en el 2018, por nuestro compromiso con la responsabilidad, llevamos adelante una reforma fiscal que estaba pendiente por 20 años para empezar a sanear las finanzas públicas de Costa Rica. Había mucho endeudamiento y a veces en algunos campos pocos resultados derivados del endeudamiento. Implementamos esa reforma fiscal, pero del periodo de la reforma al COVID fue un periodo muy corto para permitir una consolidación mayor de la reducción de nuestra trayectoria o de la trayectoria de nuestra deuda. El COVID llega en un momento donde teníamos cierta fragilidad. No obstante eso, ya hemos negociado el acceso a crédito con los organismos multilaterales. Hay en proceso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de negociación y eso garantizaría las finanzas públicas para el año 2020 y 2021. Necesitamos culminar el proceso de aprobaciones internas en el Congreso de la República, pero es algo que tengo la esperanza de que se concretará, porque si bien hay un acalorado debate legislativo sobre eso, hay una muy mayoritaria conciencia de que es necesario estas aprobaciones. Costa Rica toma deuda interna en promedio al 8.5%, cuando tenemos acceso a créditos baratos en los órganos multilaterales al orden del 1.5 o 3%. Entonces es una forma más económica de financiarnos y reducir nuestro gasto en intereses. Esto también conllevará otras reformas como la reducción de la evasión y la elusión fiscal, para lo cual hay un proyecto de modernización de la hacienda pública
y también una mayor eficiencia en el gasto público. Esa es la discusión que tendremos, pero siempre el norte será mantener una responsabilidad en esa materia, porque la responsabilidad en esa materia es una responsabilidad con nuestros ciudadanos. Lo peor que le podemos hacer a Costa Rica es sobreendeudarla, hipotecar su presente y su futuro, y lo peor que podríamos hacer es un manejo irresponsable que nos lleve a hiperinflaciones o descalabros financieros, que es todo lo contrario a lo que queremos. Hoy lo que queremos es responsabilidad y confianza, que es lo que nuestras acciones están buscando concretar. Cualquier solución que nosotros planteemos va a trascender mi administración. Tienen que ser decisiones graduales. Por ejemplo, con los acuerdos del Fondo Monetario estamos hablando de metas a 3 años o incluso metas ya netas al año 2030, pero que conllevan que logremos que esa trayectoria de déficit en el tiempo logre aplacarse. Y una razón de deuda PIB del 50% al año 2030, hoy estamos en una ruta que está llegando a cerca del 70%, aunque eso después del COVID. Antes del COVID teníamos una trayectoria que iba hacia la reducción, pero esto lo cambió todo. Pero ese sería algunos de los indicadores. Otro indicador importante es que en mi administración sí lograríamos reducir la razón de endeudamiento del déficit primario en materia de PIB. Sí lograríamos una considerable reducción del déficit primario, pero necesitaremos después hacer una reducción del déficit financiero. En fechas recientes se anunció la adhesión de Costa Rica a la OCDE, pero a mí me gustaría saber, presidente, ¿qué es lo que Costa Rica podría brindarles a sus pares en la región como Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua, para poder acceder también ellos a una organización como es la OCDE? Bueno, lo primero, creo que el ingreso a la OCDE tiene un sentido en la medida que tiene un beneficio para los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses. Incluso el proceso ya tuvo beneficios, porque para estar a los estándares de esta organización, que reúne a los 38 países con mejores estándares de política pública, hubo que hacer modificaciones, por ejemplo, en la ley para el combate al cohecho, hubo que hacer modificaciones, por ejemplo, para tener mayor competencia en los mercados en Costa Rica. En fin, hubo que hacer muchos cambios para mejorar la gobernanza de las instituciones públicas y las empresas públicas del Estado. Ya ese tipo de cosas son cosas que vienen a mejorar la gobernanza y lo que se le ofrece a los ciudadanos. Creo que en el caso de la región, lo que nosotros tenemos que hacer es más bien aprender todos juntos. Y si bien es muy difícil, no tenemos que renunciar a que podamos, como región centroamericana o como región latinoamericana, caminar más de la mano en objetivos comunes. Eso nos ha costado mucho históricamente, pero el que haya países, en el caso como Colombia, en el caso de Chile, el caso de México y el caso de Costa Rica, que estemos siendo parte de la OCDE, llama a que todos podemos buscar núcleos de trabajo conjunto para mejorar las democracias y las políticas públicas. Creo que ese es el rol que nosotros tenemos, un rol de que compartamos y que podamos acercarnos. Y si el estar en la OCDE nos puede ayudar a mejorar a nosotros y que con otras personas podamos mejorar conjuntamente, pues creo que esa es la ruta que debemos seguir. Como usted menciona, la importancia de la integración a nivel regional es clave, pero ¿cuál debe ser la postura por parte de los gobiernos de la región cuando hay conflictos como el que se llegó a presentar en el tema del transporte terrestre, en el cierre de fronteras? ¿Cómo debe ser esta relación, presidente? El trabajo tiene que ser estrecho, pero creo que tiene que ir más profundo en las instituciones. Mientras no haya en toda la región instituciones fuertes o instituciones democráticas fuertes, siempre será difícil el que podamos avanzar. Necesitamos retomar el impulso democrático en la región.
Y creo que ese es un primer paso. Después cada vez más será más sencillo poder generar procesos integradores o procesos de objetivos comunes. Pero hoy creo que, así como la pandemia, la democracia tiene que ser uno de nuestros objetivos comunes. Ok, y bueno, me gustaría preguntarle, regresar un poquito a la parte de la parte de económica, y me gustaría preguntarle, ¿ustedes ya tienen un plan de la reactivación económica del país para lo que resta de este año y 2021? ¿En qué sectores usted estarían apoyando a las empresas para poder generar, obviamente recuperar los empleos, generar nuevos y que haya una confianza para atraer inversión extranjera? Son varios puntos. En materia de la inversión extranjera es uno de los sectores que a pesar de la pandemia ha seguido llegando. Es más, durante la pandemia ha habido al menos 4 grandes expansiones de empresas multinacionales en Costa Rica debido a esa estabilidad y a ese buen manejo de las finanzas de la pandemia, pero también debido a que con los cambios globales de las cadenas de valor, muchas empresas han fortalecido su presencia en Costa Rica. Entonces, en la inversión extranjera, así como gracias al apoyo en inversión en infraestructura y competitividad, ese sector tiene fortaleza en el país. El sector de la economía interna se ha visto muy golpeado, el turismo está muy golpeado, el comercio se ha visto muy golpeado. Sectores que tienen mucha posibilidad de fortalecer nuestro crecimiento son la agricultura, el sector de los servicios y el sector de la construcción, además de la inversión extranjera. Okay. En nuestros planes tenemos lo que son fondos de avales y todo lo necesario con los bancos para facilitar el crédito. Necesitamos que el crédito sea accesible a las empresas. Estamos apoyando también, reduciendo las bases mínimas contributivas para el aseguramiento, para hacer más fácil mantener a los trabajadores con las cuotas de la seguridad social, y el gobierno está corriendo por su cuenta con el pago de esto a los patronos para lograr alivianar esa carga. También está un desarrollo de un plan en ejecución, un plan agresivo de reducción de trámites para facilitar todo lo que es negocios, todo lo que tiene que ver. En esta segunda ola pandémica reforzaremos que las medidas sanitarias sean cada vez más compatibles con la actividad económica. Okay. Y eso en la parte más de la microeconomía. Necesitamos que las pequeñas y medianas empresas puedan generar actividad económica, empleos y movimiento. Pero todo esto tiene que venir acompañado con una estabilidad de la macroeconomía, que es la que está en riesgo por los temas de endeudamiento, pero que hemos atendido con nuestras estrategias, sobre todo de manejo con los organismos internacionales y con las aprobaciones. También hemos hecho un recorte importante del presupuesto nacional para que el déficit no se dispare. Entonces son varios campos en los que tenemos una serie de acciones, apoyo en seguros de cosecha para el sector agropecuario, seguros específicos para COVID-19, que es una innovación, digitalización en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Hay una agenda, no hay una única medida que resuelve todo, sino una agenda de medidas que van ayudando a la mejora de la economía. Hay que estar claros de otra cosa. Uh-huh. La mejor medida, la mejor tarea, el objetivo, el no inmediato es compensar o mitigar el golpe que está generando la pandemia. La parte fuerte de una reactivación vendrá cuando tengamos un rebote o cuando salgamos propiamente de la pandemia. Okay. Sería una expectativa un poco pegada a la realidad el que se espere una reactivación en el tiempo que la pandemia sigue creciendo. Necesitamos mantener el control de la pandemia y a su vez, una vez
amortiguado los golpes económicos que genera la pandemia, brincar rápidamente la reactivación. Por eso también hemos impulsado una serie de reformas que preparan al país laboralmente, educacionalmente, para una vez que llegue ese rebote. Finalmente, presidente Alvarado, a mí me gustaría saber cómo le gustaría a usted ser recordado, como el presidente que enfrentó la pandemia del COVID-19, el presidente que trazó la ruta para un menor déficit fiscal, o el presidente que hizo posible el ingreso de Costa Rica a la OCDE. A mí me gustaría, pues no pienso mucho cómo me gustaría ser recordado, ciertamente, pero me gustaría que se me conozca por alguien responsable, por alguien que, a pesar de que tuvo que tomar medidas difíciles, a veces impopulares, lo hizo por un interés superior y por un amor al país. Muchas veces la pandemia o los temas fiscales nos obligan a ser lo responsable. Lo responsable no necesariamente es lo popular, pero es para proteger lo que uno más quiere, que es su país. Entonces, en el futuro podrá haber gente que coincida o no coincida con lo que se ha hecho, pero esperaría que muy poca gente pueda decir, o que más bien que la mayoría pueda coincidir en que se ha actuado con responsabilidad y con amor al país. Bueno, presidente, agradecemos su tiempo para esta charla tan constructiva y agradecemos también a nuestra audiencia de Forbes Centroamérica y República Dominicana. Y bueno, les invitamos a seguir nuestros contenidos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Hasta luego. Muchísimas gracias, Israel, y muchísimas gracias a Forbes por el espacio.